El gobierno critica la postura del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, garante de diálogos con la CONAIE y quien votó a favor de su destitución. Asambleístas piden investigar un supuesto fraude en el sistema informático. Anoche los votos de 4 legisladores fueron cambiados a favor de la destitución del presidente. Manifestantes atacan unidades de policía comunitaria en el norte de Quito después de un fuerte enfrentamiento con agentes en el sector de San Miguel del Común. La Fiscalía tiene 290 causas penales por las movilizaciones en el país e investiga la muerte de 5 personas. Llegaron a Cuenca varios camiones con tanques de oxígeno medicinal, gas licuado y otros suministros. La caravana logró atravesar la vía con apoyo de la Cruz Roja. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Empezamos con las noticias destacadas. El Frente de Seguridad se reúne con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet. Hola, Gaby. Hola, Estefi, amigos, buenas tardes. Mientras que hasta las inmediaciones de la Plaza Grande llegó una marcha de delegaciones indígenas desde la Casa de la Cultura. Hacemos en este momento contacto con Fabiola Santana para que nos amplíe esta información. Fabiola, cuéntanos cuál es el ambiente ahí. Gaby, amigos televidentes, buenas tardes. Esas delegaciones indígenas se mantienen en los alrededores de la Plaza Grande, donde se ha reforzado la seguridad y ya se impide el acceso peatonal. Otros manifestantes se desplazaron hasta la Basílica del Voto Nacional. Ellos básicamente lo que piden es que se retomen los diálogos con el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, a la cabeza. De lo contrario, anuncian que radicalizarán su medida de hecho. Los dirigentes aquí presentes fueron invitados a pasar al Palacio Presidencial para dialogar con el Ministerio de Gobierno, con el ministro de Gobierno, sin embargo, no aceptaron. También les informamos que desde muy temprano aquí en la presidencia se ha instalado este gabinete de seguridad con el presidente Guillermo Lasso a la cabeza. Y en este contexto, algunas autoridades se han pronunciado sobre lo que ocurrió anoche en la Asamblea Nacional, donde no alcanzaron los votos para destituir a Lasso. Veamos en el siguiente reportaje. Gobierno, dijo el consejero presidencial Diego Ordóñez, aunque no creen que sea el último intento. El correísmo está dispuesto a cualquier cosa sin ningún límite, incluso llegar a los límites a los que llegaron que sobrepasaron el día de ayer, ¿no?, en su agenda de impunidad, para que sus presos salgan de la cárcel y sus prófugos regresen al país. Y dijo que le preocupa que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, haya votado a favor de la destitución del jefe de Estado, Guillermo Lasso. El señor Saquicela se tomó la autoridad de tratar de mediar en el conflicto. ¿Y cómo puede mediar alguien que está tan parcializado? Pues no, el señor Issa estaba en la línea de la destitución del presidente, que es la línea del correísmo y del señor Issa. Concluyó que hay una buena parte de la ciudadanía representada en la Asamblea que no está en la línea de desestabilizar la democracia. Pero le llamó la atención los actos violentos que se registraron al norte de Quito mientras se tomaba votación. Dijo que detrás estarían guerrillas urbanas. Estas organizaciones, entre otras, están integradas por el llamado movimiento guevarista. El movimiento guevarista recibió hace poco un golpe y están 8 detenidos. El ministro del Interior y el comandante de policía dijeron que los líderes de la violencia están identificados y serán denunciados este miércoles en Fiscalía. Ya se están investigando, tenemos identificados algunas personas que podrían ser responsables que estuvieron en el lugar y los vamos a judicializar. Estamos alimentando todas las investigaciones previas con imágenes, con videos, con versiones de algunas de las personas que podrían estar vinculadas a estos hechos. Y esperan dar con los nombres de quienes financian a estos grupos que actúan en el marco de las manifestaciones. 13:04. Las autoridades también se pronunciaron respecto a la denuncia de Leonidas Issa, quien dijo que teme por su vida. Allí dijeron que la Policía Nacional iba a realizar una investigación y, de ser el caso, le otorgarán seguridad pública. Es lo que podemos informarles desde la Plaza Grande. Estefi, continúas tú con más información. Buenas tardes. Gracias, Fabiola. Buenas tardes también. A propósito de este tema, más adelante en este noticiero nos acompañará para una entrevista en vivo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Vamos a hablar sobre la situación
situación política en torno a este paro nacional en un día 17 ya, y el hasta cuándo. ¿Cuánto más puede resistir el país esta paralización? Mientras tanto, les contamos que 4 legisladores denunciaron que sus votos fueron manipulados dentro del sistema de la Asamblea Nacional mientras se decidía la destitución o no del presidente de la República, Guillermo Lasso. Dicen que iban a votar en contra, pero se les registró a favor. Patricio Díaz nos cuenta que pedirán a la Fiscalía que se investigue el caso. En la primera votación no se alcanzaron los respaldos para la destitución del presidente, pero de los 80 que se esperaban, hubo uno más, el de Pilma Andrade, quien había expuesto que no votaría por el cese del jefe de Estado y, sin embargo, su voto se registró a favor. El momento en que se activó la votación, ocurrió algo extraño en mi curul, pero en todo caso yo quiero rectificar la votación. En la segunda votación ya eran 84 a favor. A Andrade se sumaron Dalton Bacigalupo y Marlon Cadena de su partido y hasta el propio presidente de Creo, Guido Chiriboga. Según el sistema, ellos habían votado a favor de la destitución. Los 4 reclamaban en la propia sesión con carteles que indicaban no. Bacigalupo grabó lo que pasó. Ahí votó, mire, solito, ¿sí ve? Solito se votó. Se haga una exhaustiva investigación de absolutamente todo para que no quede tela de duda. E incluso quién es la persona o las personas que salen en ese video. Pero entre los afectados no quieren esperar. El oficialismo quiere que las autoridades investiguen qué pasó. Por mi lado, prefiero que la Fiscalía, independiente del manejo de la Asamblea, haga la investigación por su lado. Porque cuando fui a votar ya estaba el voto tramitado. Es que en el caso de una votación cerrada, donde esos votos hubieran definido el destino del presidente, no había forma de rectificar la votación nuevamente y el resultado se establecía. Demasiadas coincidencias que nos hacen que realmente nos preocupemos. Y esa preocupación tiene que estar esclarecida por el debido proceso, por las investigaciones de las autoridades competentes para que nos digan qué es lo que ha pasado. Otros legisladores se han sumado para denunciar el hecho ante la Fiscalía. El presidente de la Asamblea pidió un informe a los encargados del sistema del legislativo, pero aún no se conocen los resultados. La Asamblea decidió no aprobar la destitución del presidente Guillermo Lasso, pero ¿quiénes votaron a favor y en contra? ¿Hubo sorpresas? Veamos a continuación algunos detalles de los resultados de la votación de ayer. La Asamblea votó 3 veces por la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, y las cosas casi no cambiaron. Las 2 primeras por rectificación y la otra por reconsideración. ¿Cuál fue el resultado final? 80 respaldos a favor de la destitución, 48 votos en contra y 9 abstenciones. El correísmo, Pachacutic, los disidentes de Izquierda Democrática y algunos independientes no pudieron alcanzar los 92 votos necesarios. Aunque había anunciado que el presidente de la República debería terminar su periodo, el presidente de la Asamblea y mediador del diálogo, al final cambió de parecer y votó a favor de la destitución. Se han proclamado los resultados, que se lo ha hecho de manera democrática. Aspiramos y esperamos que la paz vuelva al país. En Pachacutic, 3 legisladores mantuvieron su posición inicial de no votar por la destitución. Guadalupe Llori, Gisela Molina y Ricardo Vanegas se abstuvieron, a pesar de que el resto de su bloque votó a favor. Si a mí se me dispuso la vez anterior votar para que no se destituya a la señora presidenta de la Asamblea, hoy no me pueden pedir que destituya al presidente de la República cuando no hay las pruebas que justifiquen esa acción. Del otro lado, la bancada de Acuerdo Nacional, la Izquierda Democrática Orgánica y el Partido Social Cristiano confirmaron su negativa a la destitución. El oficialismo habría perdido 2 aliados, Augusto Guamán y Mariano Curicama, que sí apoyaron el cese del jefe de Estado. El coordinador del bloque confirmaba que a pesar de las 3 votaciones, las cosas no iban a cambiar. Que la ley nos permite justamente que el día de hoy terminemos este tema y que el día de hoy quede con claridad ante el pueblo ecuatoriano qué es lo que corresponde. La Asamblea así decidió que el presidente de la República se mantenga en su cargo. Anoche 2 unidades de policía comunitaria fueron vandalizadas e incendiadas en Calderón, en el norte de Quito. Esta mañana, personal de criminalística llegó al lugar para recabar los indicios y Andrea Marín tiene las imágenes de los daños.
Con la luz del día se evidenciaron los daños. Ventanas, puertas, paredes, enseres. Todo quedó destruido en la unidad de policía comunitaria de Calderón, en la Panamericana Norte. Muebles consumidos, vidrios, documentos en medio del agua que fue utilizada para sofocar el incendio ocasionado por manifestantes. En su interior estaban 3 uniformados que fueron alertados. Habían alrededor de 300 personas que se estaban aglomerando en el kilómetro 0, armados con palos, con piedras, por lo cual pudimos evacuar a tiempo con el personal que se encontraba en la base. Teníamos las computadoras, eso pudo sacar. Aquí las pertenencias de los policías, los colchones y todo de la UPC está destruido. La UPC La Bolivariana en la misma parroquia de Calderón también fue agredida. Hay destrucción por cada rincón, terminó sin ventanas, camas incineradas, el fuego consumió todo. Aproximadamente 11:30 de la noche, gente vándala aprovechándose de que están las manifestaciones en la parte de abajo, en la San Miguel del Común, trajeron gasolina e incendiaron. ¿Qué culpa tienen las cosas que es del pueblo, que sirve para el pueblo? Esa es la indignación de Calderón. Los hechos sucedieron tras los enfrentamientos ocurridos la noche de este martes entre la policía y habitantes de San Miguel del Común, quienes denunciaron que las bombas lacrimógenas ingresaron a sus viviendas. Y hasta circuló información sobre un menor fallecido, lo que fue desmentido. Personal de criminalística constató los daños en las unidades de policía comunitaria y recabó indicios para las investigaciones. La CONAIE sigue insistiendo en el diálogo y dice que las movilizaciones serán pacíficas. Francisco Garcés está en la Basílica, donde permanece una delegación del movimiento indígena. Francisco, ¿qué nos puedes contar de lo que ahí sucede a esta hora? Gaby, amigos, buenas tardes. Sí, hay expectativa aquí. Estamos frente al Liceo Matobelle, que es la sede del diálogo que se instaló entre el gobierno y el movimiento indígena. Expectativa, no ha habido mayor movimiento en este punto. Hemos visto entrar y salir a varios de los dirigentes indígenas, sin embargo, no han dado explicaciones a la prensa, pero hay expectativas de la posibilidad de que en las próximas horas se abra nuevamente esta mesa de diálogo. Mientras tanto, lo que vemos aquí en la calle Venezuela, justamente frente a las gradas principales de la Basílica del Voto Nacional, es una delegación de indígenas que se han tomado esta parte de la avenida en el centro de la ciudad de Quito. Son parte de una marcha que circuló por la avenida Venezuela desde el norte y que se unió a la manifestación indígena que en este momento se encuentra en el centro de la capital. Se han quedado aquí y también son parte, como les decíamos al inicio, de esta expectativa de lo que pasará o pudiera pasar aquí dentro del Liceo Matobelle, que como les decíamos es sede de este intento de diálogo que se instaló el día lunes y que por lo pronto se encuentra en un punto muerto. El movimiento indígena no ha dado reacciones hasta el momento, pero el día de ayer, la noche de ayer más precisamente, el presidente de la CONAIE sí habló de la situación hasta esa hora. En un reportaje que vemos a continuación se lo vamos a explicar. La CONAIE se mantiene a la espera de la decisión del gobierno de si retomará o no el diálogo con la dirigencia indígena. En el Colegio Matobelle, en el centro de la capital, la dirigencia del movimiento se mantiene a la expectativa del próximo paso que dé el régimen. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, hizo un llamado al régimen. Invitamos al presidente de la República, a través de sus delegados o por sí mismo, concluir este proceso de diálogo, ratificar en los puntos que se ha garantizado y los puntos inconclusos, simplemente ponerse de acuerdo. Y en los temas que no es posible tratar en este diálogo, construir procesos que permita ir alimentando las ideas y que sobre estas ideas pueda ir saliendo acuerdos. Para ello, Issa volvió a ofrecer que las movilizaciones del movimiento indígena serán pacíficas e hizo un pedido a quienes mantienen los bloqueos en todo el país. Que podamos garantizar esta movilización, esta acción de lucha de manera pacífica. Garanticemos, por favor, que puedan abastecerse de gas de uso doméstico. Permitamos, por favor, que las ciudades también puedan garantizar alimentos. Que por favor se garantice el paso de todo lo que es de emergencia. Y hemos solicitado de manera oficial
con la Cruz Roja que garantice esto que es absolutamente humanitario. Pocas horas después de ese anuncio, el movimiento indígena de Cotopaxi dio a conocer que desde este miércoles se radicalizará el paro y que para este jueves prepara una gran movilización hacia Quito. ISA, rodeado de miembros de la organización, así como de otros colectivos urbanos, agradeció a los participantes en el paro y les conminó a mantener la medida de hecho hasta tener más diálogos con el régimen, en el que esperan conseguir una reducción adicional del precio de los combustibles, que es la demanda principal de la agenda indígena. Esto es lo último que se conoce entonces como posición de la CONAIE y de su presidente Leonidas Issa. Sabemos que él no se encuentra en este momento aquí en las instalaciones del Liceo Matobelle. Aquí están otros dirigentes indígenas, como les contábamos, en expectativa de lo que ellos llaman al gobierno nuevamente a dialogar, y el ofrecimiento es que mientras tanto todas las movilizaciones serán pacíficas. Este es el ambiente acá en el centro de la capital en espera de un resultado del diálogo. Estefi, desde Guayaquil tú sigues con más información. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Estamos atentos a esos detalles. Durante los primeros 16 días del paro nacional, la Fiscalía ha abierto 290 causas penales por diferentes delitos. La mayoría sí por paralización de un servicio público. También está investigando 5 homicidios, 4 de manifestantes y 1 de un militar que falleció ayer en Sucumbíos. Jacqueline Rodas nos trae los detalles. Durante el paro nacional que empezó el lunes 13 de junio, se han receptado denuncias por hechos violentos por parte de los manifestantes y represión de la fuerza pública, que tienen a la Fiscalía a tope investigando al menos 30 tipos penales. Durante los primeros 16 días de movilizaciones, ha abierto 290 causas penales. Las provincias en las que se concentran la mayoría de los casos son Pichincha con 54, le sigue Pastaza con 41 expedientes abiertos, Chimborazo con 31 y 27 en Cotopaxi. Los delitos más recurrentes son paralización de un servicio público, daño a bien ajeno y ataque o resistencia. La penalista Paulina Araujo explica que cada caso debe ser investigado de forma individual y que será una tarea ardua para la justicia. Porque hablar de delitos no es algo sencillo, tiene que ser probado. No es algo que lo debatimos en un foro o que vemos un video y sin más ya dictamos sentencia. No, el ámbito penal tiene reglas, incluso para que se haga justicia, se establezcan los autores y cómplices, y una vez que se establezca, ellos tienen la obligación de reparar integralmente a las víctimas. Además, la Fiscalía investiga la muerte de 5 personas bajo el delito de homicidio. Se trata de Johnny Félix, el primer fallecido que dejaron las protestas. Cayó a una quebrada. Ocurrió en Guayabamba, lugar donde se registraron enfrentamientos con la fuerza pública. El segundo fallecido fue Byron Guatatoca, en el Puyo, Pastaza, con una bomba lacrimógena incrustada en su cabeza. También se investiga la muerte de Henry Quesada en Quito, con impactos de perdigón en el tórax. La cuarta muerte de Franco Íñiguez ocurrió en San Antonio de Pichincha en el día 11 del paro, en un hecho violento en el que también resultaron heridos 17 militares. Y el quinto fallecimiento ocurrió este martes en Sucumbíos. Esta vez no fue un manifestante, sino un militar, el sargento José Chimarro, cuando un convoy intentaba pasar tanqueros con combustible. También hay procesos e indagaciones por secuestro, terrorismo y daño a bien ajeno. Vamos a la pausa y al regresar, varias vías de Cuenca continúan bloqueadas por el paro nacional. Anoche Cuenca continúa sitiada, las 7 vías de acceso están bloqueadas por los manifestantes. Sin embargo, esta madrugada llegó el oxígeno medicinal para los hospitales que ya registraban una situación crítica por falta de este insumo para los pacientes en terapia intensiva. Merlin Ochoa nos informa que anoche se registraron violentos enfrentamientos con la policía.
En Cuenca, los hospitales estaban en terapia intensiva por falta de oxígeno medicinal y cuando la reserva estaba a punto de agotarse, llegó el convoy. Se trata de 15 vehículos, 8 que transportaban tanques con este suministro, 2 de gas licuado y los otros eran el equipo de la Cruz Roja, que encabezó el recorrido como se había acordado con la dirigencia indígena. Controlaremos para que sea derivado a las instituciones que más lo requieren, en este caso asilos, instituciones para que puedan llegar, y trataremos de ver también si pueden pasar ya a algunos cantones. Salió desde Guayaquil un viaje de 36 horas en el que pasaron por 6 cierres de vía. El convoy fue acompañado además por una cuadrilla del Ministerio de Transporte que con maquinaria pesada ayudaron a abrir el paso. La vida de decenas de pacientes en condición crítica estaba en riesgo, como lo indica el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Esto del oxígeno nos va a permitir tener reservas de entre 7 y 10 días. Es decir, ya es una tranquilidad. Mientras cerca de las 9 de la mañana este tanquero que llevaba combustible a Cuenca, al virar perdió pista y se volcó en el sector del puente Sixto Durán Ballén de la capital Azuaya. No hay heridos. Por otro lado, la ciudad amaneció sin protestas. Sin embargo, hay preocupación porque las vías que conecta a esa ciudad con la sierra y costa están bloqueadas y por ende el desabastecimiento en los productos de primera necesidad continúa. El caso de la cuenca Molleturo es muy complicado por 2 factores: la agresividad de los manifestantes y segundo, la magnitud de las rocas que están en ese punto. Esto mientras la noche del martes, por segundo día consecutivo, grupos de jóvenes comenzaron a lanzar piedras contra la fachada de varios edificios, entre ellos el de una agencia bancaria, también a los policías que custodiaban las inmediaciones de la Universidad Estatal. Y tras la muerte de un soldado durante un ataque de comuneros amazónicos, las Fuerzas Armadas movilizaron tropas de élite para reforzar la seguridad en los campos petroleros y garantizar el traslado de combustible. La producción estatal cayó al 40%. Petroecuador ha declarado en fuerza mayor las exportaciones. Paul Romero con el informe. La producción petrolera, de la que depende la economía del país, es una de las más afectadas por el paro de la CONAIE. Según Petroecuador, en los 17 días de movilizaciones, la producción cayó de 400.000 barriles por día a 189.000. Para evitar una eventual toma de los pozos que siguen activos, el gobierno dispuso a las Fuerzas Armadas el refuerzo de estas áreas estratégicas del Estado. Es inamovible, no es negociable. Las áreas estratégicas de seguridad no van a poder ser invadidas. Les pido a todas las comunidades que piensen 2 y 3 veces antes de querer meterse a un área reservada de seguridad. Y peor, que lo hagan como el intento que quisieron hacer el día de ayer, de lanzar bombas Molotov a los tanques de combustible. 19 tanqueros, no hubiese quedado nadie. Esta decisión se tomó tras el ataque de indígenas amazónicos a un convoy militar que custodiaba 19 tanqueros con cerca de 200.000 galones de combustible para el campo ITT, uno de los más grandes de Petroecuador. Le estamos dando 48 horas más de vida al sistema hidrocarburífero. Miren a costo de qué, de la muerte de un soldado. Las operaciones para garantizar la extracción de petróleo se realizan de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas y las autoridades de Petroecuador. Para que continúe funcionando todo el sistema petrolero del Ecuador. En las provincias del oriente, de donde sale el petróleo, paradójicamente existe escasez de combustible. Cientos de tanqueros están parados desde hace varios días por el temor a nuevos ataques. Van 5 muertos, varios heridos, pérdidas cada día mayores desde el sector productivo. Petroecuador acaba de aplicar la cláusula de fuerza mayor porque ya no podrá exportar su crudo oriente. Se vienen más paralizaciones y ante eso, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y Gestión Política, nos acompaña en Televistazo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Stephanie? Buenas tardes. Buenas tardes aquí también. Dispuesto a contestar sus inquietudes. Muchas gracias. ¿Se esperaría, ministro, que en próximos días pueda haber una masiva manifestación o lo están convocando? Por lo menos se ha unido la CONFENALLE, el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, y esperan que se unan trabajadores, transportistas. Vamos 17 días de paralizaciones y el país no aguanta otra semana más. Roto el diálogo, ministro, ¿qué tiene que pasar para que esto pare?
Bueno, los dirigentes indígenas deben entender que no pueden pretender secuestrar un Estado ni a un gobierno. Nosotros no hemos sido insensibles a los problemas que nos han sido planteados. Hemos adoptado 4 decretos, el decreto del 15 de junio sobre el control de precios, el 16 de junio sobre la emergencia en el sector salud, el del 18 de junio sobre un paquete de medidas compensatorias, sobre todo para el sector agrícola y rural, y también por último, hace apenas un par de días, el presidente decretó unilateralmente la rebaja de 10 centavos para el combustible extra y Ecopaís y para el diésel también, pero nada parece ser suficiente, nada parece colmar sus expectativas porque ellos quieren imponer una serie de necesidades y condiciones. Nosotros no es que no entendemos las causas por las cuales sobre todo los sectores populares han venido sufriendo en el país, pero no se puede arreglar todo en un año y no puede existir tanta intransigencia que pretenda paralizar un país sobre pretexto de imponer una agenda de 10 puntos. Eso no está bien, porque es prácticamente secuestrar un gobierno. Okay, pero ningún gobierno democrático acepta estar secuestrado. Dado el contexto, ministro, y pensando en soluciones, si es con Leonidas Issa, no quieren conversar, se agotó el diálogo allí, ¿ustedes creen que lo que quiere Issa en el fondo es no lograr soluciones, sino dar un golpe? Pero es el líder de la CONAIE y la CONAIE acaba de decir que no lo desconocen. Y entonces, ¿cuál va a ser la opción? Es decir, otro interlocutor, quieren presionar para que haya otro dirigente y ahí se sientan, y si eso no pasa, porque acaban de decir que es con él, ¿hay otros caminos, mediación ahorita, o por dónde ven esos caminos? Sí hay otros caminos, el uno puede ser justamente la mediación, el otro puede ser que el señor Issa decline las medidas de hecho que ha venido impulsando en todo el país, porque tampoco es que nosotros no hemos hecho nada. Este paquete al cual me acabo de referir hace un momento es un paquete que oscila entre los 600 y 800 millones de dólares. Eso no es poca cosa, es bastante dinero. Creo que ameritaría perfectamente un cese de movilizaciones o de enfrentamientos y de ahí podríamos sentarnos a conversar. Pero no es que sigo con las medidas y tú siéntate bajo las condiciones que él impone. No, señor. Aquí, como bien decimos, hay, yo diría, 3 posibilidades: o una mediación, o una posibilidad de que él unilateralmente ordene el cese de estas manifestaciones y movilizaciones y los bloqueos en las rutas. Ahí podríamos volver a sentarnos a conversar. O tercero, tampoco es que nosotros hemos cortado el diálogo con otros movimientos, con otros dirigentes y con otras organizaciones que hacen parte de las manifestaciones. Con ellos también podemos seguir conversando, pero la petición va a ser la misma. Nosotros ya hemos cedido. Es hora de que cedan ustedes también. Y no tenemos problema en seguir esas conversaciones, pero debe ser de parte y parte. La preocupación de la ciudadanía, ministro, es lo que sigue pasando mientras esto se alarga, no solamente por las pérdidas, sino incluso el que esto se pueda, con las amenazas, poner más violento. Porque aquí hay otro contexto, es decir, es innegable que están operando grupos desestabilizadores que quieren aprovecharse de este caos. Los narcos se aprovechan del caos, los delincuentes se aprovechan del caos. Lo que no se entiende es cómo, si según inteligencia, por ejemplo, desde el 2019 se advirtió que había mariateguistas, guevaristas, comités de la revolución, hoy pueden seguir operando o sitiando al país cuando se dan este tipo de manifestaciones. ¿El gobierno está consciente, ministro, de que esto se puede poner peor si siguen pasando las horas sin solución? Estamos perfectamente conscientes. Nosotros tenemos un comité de seguridad que evalúa todas las circunstancias. Algunas de ellas, pues, por temas propios del Estado son de carácter confidencial, pero tenemos absolutamente la información y estamos conscientes de que detrás de estas manifestaciones y detrás de estas causas justas operan muchos grupos irregulares y grupos que solamente buscan el caos en el país. Ayer algunos de ellos ya fracasaron con el intento de golpe institucional que buscaron implementar a través de la Asamblea Nacional. Algunos de ellos ya fracasaron porque estaban prefabricando las condiciones, pero sabemos que hay otras células y movimientos y grupúsculos activos y sobre los cuales tiene que caer todo el peso de la ley y todo el rigor del ordenamiento jurídico. Sabemos que son escenarios que existen en el país desde algún tiempo ya, pero tenemos que afrontarlo con serenidad, con firmeza y sobre todo con el respeto a la Constitución y la aplicación irrestricta de la ley. Ayer en la Asamblea UNES no tuvo los votos para destituir al presidente, pero que le falten 12 y dudosos, porque el PSC y no apoyan la destitución, no lo apoyaron, se abstuvieron, pero tampoco apoyan al gobierno. Les da algo de oxígeno, ministro, pero ahora que ya saben las intenciones, UNES evidenció sus intereses también, quieren o revocatoria, sino o lo que tenga que pasar para que el presidente se vaya. ¿Cuál es la respuesta del gobierno en ese hilo en el que están ahora?
Tiene que haber una respuesta política. Yo creo que ayer no hay que juntar a todo el mundo que votó contra el gobierno y contra el presidente y sobre todo contra la institucionalidad democrática como injustificado. Yo creo que hay algunas personas allí que quieren cambios dentro de la Asamblea, que buscan cambios. Nosotros también los buscamos. Sabemos que hay una necesidad política de respuesta y una necesidad de afrontar los problemas que tiene el país. Pero insisto, no todo se puede hacer en un año. Sin embargo, lo de ayer nos deja lecciones, nos deja enseñanzas y vamos a implementar los correctivos, pero también vamos a actuar con voluntad y con firmeza. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y Gestión Política, gracias por acompañarnos en Televistazo. Gracias a usted, Stephanie. Buenas tardes. Seguimos con más. Aquí hacemos una pausa y más adelante nuevamente se encienden las alertas en Durán por el hallazgo de un hombre decapitado. Tendremos un informe de este macabro crimen. Seguimos con más noticias. Esta madrugada se reportó el hallazgo de un cadáver decapitado y envuelto en plástico. Ocurrió en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. La víctima aún no ha sido identificada. William Young habló con la policía sobre este caso y nos tiene más información. William, adelante. Buenas tardes. Aquí en el cantón Durán hay nuevamente alarma y preocupación por un nuevo hecho violento, un hecho macabro. Encontraron esta madrugada el cadáver de un joven decapitado. Sin embargo, ya iniciaron las investigaciones de la policía para determinar si este caso macabro tiene relación con microtráfico, ajuste de cuentas o esta guerra urbana entre bandas narcocriminales. El jefe de la policía aquí en Durán nos dio algunos detalles de esta investigación. Escuchemos. Un vehículo había realizado una parada de emergencia, o más bien dicho, un frenazo. Al hacer esta maniobra, arrojan dos fundas plásticas a la vereda. Al interior de una se encontraba el cuerpo de una persona y en el otro bulto de plástico la cabeza del cuerpo. Es una persona de sexo masculino. La policía también dice que unidades especiales ya están investigando, tratando de hablar con algún testigo o los habitantes de esta zona que siguen alarmados por este nuevo hecho violento. Aquí en Durán, en lo que va del año, ya se han reportado 72 asesinatos. 7 de ellos, las víctimas han sido desmembradas y decapitadas. Con este informe regresamos a estudios. Buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes también. Hablemos de un brutal asesinato que ocurrió en Esmeraldas. Un adolescente que fue acribillado en medio de un partido de indoor en la calle. La víctima recibió más de 10 disparos. Nuestro corresponsal Eduardo Vite nos informa que ya son 230 los crímenes reportados en esa provincia. Eran las 8:36 de la noche cuando este grupo de jóvenes que jugaba indoor tuvo que salir corriendo al escuchar los disparos de 4 sujetos que iban acercándose disparando hacia quienes estaban sentados en la vereda. Todos lograron escapar menos uno. Se trata de un adolescente de 15 años identificado como Justin Cabezas. El brutal crimen quedó registrado en cámaras de seguridad. Tenemos un menor de edad, de 15 años de edad, que fue victimado por cuatro delincuentes. Se utilizaron 4 armas de fuego para el asesinato de este menor de edad. Pero el asesinato no solo fue captado por las cámaras de seguridad, sino los sicarios se tomaron el tiempo de grabar con sus celulares el hecho. Según la policía, el año pasado se registraron 149 muertes violentas en Esmeraldas, mientras que solo en lo que va del presente año ya son 230 los crímenes reportados en la provincia. La población está consternada ante esta situación, por lo que prefieren no pronunciarse por temor a represalias. Seguimos con más noticias. Esta mañana, delegados de comunidades indígenas instalaron una reunión en la Casa de la Cultura para analizar las siguientes acciones una vez que el diálogo se suspendió. Andrea Báez está por eso allí en los exteriores. Andrea, cuéntanos tú cuál es el ambiente a esta hora. ¿Qué tal, Steffi, amigos? Bueno, esta reunión realmente se transformó en una caminata y también, por otro lado, un descanso. A esta hora les vamos a mostrar, podemos informarles que hay un grupo de personas en los exteriores de la Casa de la Cultura, junto al Parque El Arbolito, que durante toda la mañana y mediodía han permanecido escuchando música y
cantando. Y en este momento vemos que llegan camiones para dotarlos de alimentos también. Mientras, más temprano, salió una caminata desde la Universidad Central, lugar que sirve de albergue para las delegaciones indígenas. Recorrió varias vías y llegó hasta esta zona de la Casa de la Cultura para también encontrarse con las personas que descansan en la Universidad Politécnica Salesiana, también declarada zona de paz. Avanzaron por las inmediaciones de la Casa de la Cultura para acercarse a la zona del centro y continuar la marcha. Y ustedes están viendo en este momento lo que fue durante esta mañana. Hay que recalcar que la jornada se ha desarrollado sin novedades y no se registraron incidentes con la Policía Nacional, quienes desde lejos observaban avanzar la caminata. Esto es importante también decirlo. Y hace poco también llegó un grupo de policías, retiraron el bloqueo que permanecía en las calles principales que rodean a la Casa de la Cultura y el tránsito vehicular se reanudó, pero bueno, esto es irregular porque nuevamente se están agrupando, ustedes están viendo manifestantes hacia el sector de la Fiscalía, se han replegado nuevamente, había también presencia policial y ustedes están viendo que están avanzando. Esto ha sido la tónica durante toda la mañana, personas caminando en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, avanzando algunos hacia la Universidad Salesiana y otros hacia el Parque El Arbolito. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos a estudios. Andrea, gracias por ese informe. En otros temas, les contamos que esta mañana se registró un sismo de magnitud 4.6. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 8.27 kilómetros y como epicentro el cantón Naranjal en la provincia del Guayas. El temblor se sintió en varias ciudades como Guayaquil y Portoviejo. Por el momento, el servicio de emergencias EQ 911 no reporta daños estructurales ni personas afectadas. Seguimos aquí en Televistazo. Un funcionario de Ban Ecuador fue secuestrado dentro de las jornadas de movilización que se desarrollan en Morona, Santiago. Los secuestradores exigen la renuncia del gobernador de esa provincia para dejarlo en libertad. La escalada de violencia en las protestas, según el exdirector de inteligencia Mario Pazmiño, responde a la acción de grupos subversivos que operan en el país. Lenín Artieda con los detalles. En Macas, la tarde de ayer, una protesta que se suponía pacífica terminó con un secuestro. Marcos Cobos, gerente provincial de Ban Ecuador en Morona, Santiago, está retenido por los manifestantes desde hace casi 20 horas. Fue llevado posteriormente hacia la gobernación de Morona, Santiago, con una petición del grupo de pueblos y nacionalidades indígenas Shuar y Achuar. Los manifestantes señalan que el secuestro del funcionario es una forma de exigir al gobierno para que acceda a sus peticiones. Estaremos acá hasta que el Estado nos dé respuestas por la renuncia o salida del proceso de funciones del señor gobernador. La policía en Macas hasta el momento no actúa. Apelan al diálogo, a convencer a los secuestradores de las consecuencias jurídicas de sus actos. Tomar en cuenta todos los problemas que podría acarrear esta situación con la seguridad de este señor, con la salud de este señor. Pero que estos hechos violentos no son casuales, que responden a la presencia de grupos subversivos, señala el ex jefe de inteligencia, Mario Pazmiño. Básicamente en el país están operando 4 grupos que están vinculados directamente con actividades de subversión urbana. El primer grupo de estos se denomina Comité de Defensas de la Revolución, que opera a nivel nacional y especialmente en la ciudad de Quito. El colectivo insurgente, que opera a lo largo del cordón fronterizo con ramificaciones hacia Imbabura, Pichincha, Santo Domingo. El grupo guevarista, que lo han denunciado las autoridades gubernamentales con ciertas vinculaciones con facciones de grupos guerrilleros colombianos. El grupo mariateguista, antiguo Puca Inti reactivado. Y que el financiamiento a los grupos violentos proviene del narcotráfico y de organizaciones políticas, cuenta el ex militar, que la caotización del país es el objetivo. Y en otros temas, cientos de pacientes no pueden llegar hasta los hospitales desde que inició el paro. La mayoría son personas con enfermedades catastróficas, con condiciones de salud que necesitan un tratamiento urgente o su vida corre peligro. Carla Delgado recogió algunos de los testimonios, se lo presentamos. Hace varios meses, Teresa notó que algo en su pierna crece. Los dolores, dice, ya son insoportables. Me tomo muchas pastillas y las pastillas son caras.
Me da fiebre, me da escalofrío. Apenas hace algunas semanas logró ser atendida en uno de los hospitales públicos de Quito, pero ahora no puede llegar a la casa de salud por las movilizaciones. Sí, nos ha complicado llevar a mi tía a hacerle la resonancia. Digamos, queda por el sector de la Universidad Central y está cerrado aquí la entrada de Carapungo. Teresa Vargas, paciente trasplantada, debe retirar su medicina con urgencia en el Hospital del IES de Quito. Vive en Otavalo y sostiene que es imposible salir de esa ciudad. Todo nos tiene encerrado. Entonces estos medicamentos son tan necesarios para que mi cuerpo no rechace al riñón. Miembros de sociedades de pacientes aseguran que serían más de 600 las personas con enfermedades catastróficas y renales las que peligran desde que inició el paro en el país. Este paro tiene que terminar ya. Las partes tienen que sentarse porque está terminando con la vida de pacientes. Y el personal médico está trabajando en una sola jornada, entendemos, solo hasta las 3:30, 4 de la tarde, con lo cual imposibilita que se pueda lograr un acceso inmediato al tema de salud. Afirman que esta situación agudiza la crisis del sistema de salud público, por lo que hacen un llamado urgente al gobierno y a la CONAIE a buscar soluciones. Y con la situación desesperada de estos pacientes, estamos finalizando esta emisión de Televistazo. Más noticias siempre en www.ecoavisa.com. Allá nos pueden encontrar. Nuestra siguiente emisión a las 19 horas. Los esperamos.